Ya no hay guías muy recientes de sepsis intraabdominal. Las últimas guías son del 2013 y del 2010, y esto es principalmente donde saqué para hacerles la charla. Pero eso no implica que lo que se haya adicionado a la charla y lo que estemos haciendo actualmente no sea lo real o lo actual en el mundo. Simplemente que, como ustedes entienden, sacar un compendio de guías actualizadas significa mucho tiempo por los autores y por las diferentes revistas. Lo primero es hablar de definiciones. Entonces hay dos términos que son intercambiables, que son peritonitis e infección intraabdominal. Las dos dicen lo mismo. Peritonitis habla de inflamación a nivel de la membrana, peritonitis habla de infección a nivel de la membrana peritoneal, e infección intraabdominal ya es una reacción inflamatoria generalmente asociada a gérmenes dentro de membranas asépticas, principalmente bacterias, en algunas veces cándida, y es muy raro que hablemos de virus a nivel abdominal. Los dos términos, ustedes los van a ver en la práctica clínica, son intercambiables y significan lo mismo. Cuando empezamos a definir, y ustedes cuando lean y revisen, van a encontrar muchas definiciones, pero muchas clasificaciones de la sepsis abdominal. La más frecuente es dividirla en primaria, secundaria y terciaria. La primaria es la que ocurre a nivel abdominal sin haber una lesión estructural dentro de los intestinos o del peritoneo, que es lo que habitualmente se ve en la sepsis asociada a catéter de diálisis peritoneal o en las peritonitis bacterianas espontáneas. La que es más frecuente es la secundaria, que es debido a una apendicitis perforada, a una vesícula perforada, a una isquemia intestinal, a un divertículo perforado, yo diría que es más del 80% de los casos que vemos en la práctica clínica. Y finalmente están las peritonitis terciarias. Esas peritonitis terciarias son las que se llaman así porque después de un tratamiento para una peritonitis secundaria persiste inflamado el peritoneo, y entonces empezamos a hablar de una inflamación crónica o de un germen multiresistente que no ha sido adecuadamente cubierto con el esquema inicial. Adicionalmente las podemos clasificar si son adquiridas en la comunidad, si son nosocomiales. Las que vemos principalmente son las adquiridas en la comunidad, que son generalmente dadas por gérmenes gram negativos y en algunas oportunidades por anaerobios. Las nosocomiales requieren un tiempo de estancia en los hospitales, generalmente un tratamiento antibiótico, algunas veces lavados quirúrgicos, y es una sobreinfección de un proceso inicial. Ahí sí mejoró. Estas peritonitis pueden ser simples cuando el proceso infeccioso se queda ubicado en su sitio. Les pongo el ejemplo. Es un apéndice, hay un proceso inflamatorio e infeccioso del apéndice, pero el proceso se queda englobado en ese segmento intestinal. A eso le llamamos un proceso simple. Y las peritonitis complicadas es cuando el proceso infeccioso migra hacia el resto del peritoneo de la cavidad abdominal. Ese apéndice que se demoró en tratarse, en manejarse, que rápidamente generó secreción purulenta e invadió los diferentes cuadrantes del abdomen. Eso se llama una peritonitis complicada. En la mayoría de los casos nosotros estamos viendo peritonitis adquiridas en comunidad complicadas. Es muy difícil o es muy raro encontrar nosocomiales, o no es de frecuente cuando ustedes lleguen y ven pacientes en urgencias. Este estudio yo siempre lo cito en las charlas que doy de sepsis, porque es un estudio que se hizo aquí en Colombia en el 2011, y lo hicieron varios profesores míos y personas destacadas en el ámbito del cuidado intensivo, medicina interna y epidemiología. Revisaron 11 hospitales, 10 hospitales universitarios en Colombia, y empezaron a ver empezaron a recaudar pacientes con sepsis. Llegaron a tener 4.000 pacientes, de los cuales fueron elegibles 2.600. Y la diapositiva las traigo para mostrarles cómo la sepsis sí tiene una mortalidad elevada. Miren ustedes abajo que una sepsis sencilla lleva un 8% de mortalidad, pero la sepsis severa y el choque séptico pueden llegar hasta un 45% de mortalidad.
estar en sepsis y pasar a un choque séptico toma menos de 1, 2 o 3 horas dependiendo del cuadro. Entonces podemos tener un paciente temprano en la mañana con una infección por un apéndice, y cuando no tiene el tratamiento adecuado por la razón que sea, de un momento para otro puede empezar a volverse un choque séptico, presentar hipotensión y empezar con esta mortalidad tan elevada. Esto es real, esto no es un estudio en Estados Unidos, esto es un estudio con nuestros pacientes en los hospitales que nosotros los vemos. Adicionalmente, en JAMA salió este artículo reciente en 2014, en el cual lo que hicieron fue sacar la mortalidad según el tipo de infección y el sitio donde se infectó el paciente. Anteriormente, como vieron en la teoría positiva, hablábamos de choque séptico, pero no diferenciaban el sitio donde se generó el choque. En esta diapositiva vemos que a nivel abdominal la mortalidad empieza en un 38% y puede llegar hasta un 77%, o sea, es una mortalidad elevada, solamente igualada por procesos pulmonares que no están citados acá, pero como ustedes ven en estos pacientes que rápidamente avanzan a un proceso infeccioso, no son controlados adecuadamente, pueden llegar a tener una mortalidad cruda muy elevada. ¿Podemos atrasar un poquito? Gracias. La fuente de infección. La fuente de infección es para mostrarles cómo las bacterias y los hongos en el intestino varían dependiendo del sitio donde se genera el proceso. Miren cómo cuando la lesión es a nivel alto o a nivel gástrico, nosotros tenemos una concentración elevada de cándida que llega hasta un 80% y no tenemos tantos anaerobios. En el intestino delgado y el intestino grueso, como ustedes miran, la cantidad de anaerobios va de arriba hacia abajo. Hay muchos más anaerobios a nivel del colon, y los bacilos gram negativos se concentran mucho más en el intestino delgado distal y a nivel de colon. Por lo tanto, no es adecuado ni apropiado hacer un cubrimiento empírico inicial para cándida cuando el proceso ha sido a nivel gástrico. Hace unos días yo tuve un paciente en la unidad que tuvo una perforación gástrica luego de una úlcera péptica perforada. Tempranamente el paciente se hizo cultivos de la secreción abdominal y lo primero que creció fue una cándida albicans, y eso es simplemente corrobora lo que yo les digo, que cuando son obstrucciones altas, que no es lo frecuente, tenemos que pensar siempre en hongos. Lo que ustedes van a ver en la práctica clínica son perforaciones más distales del intestino y principalmente del colon. Principios de manejo. Los principios globales de manejo es los que ustedes han oído. Controlar la fuente de la infección, dar un tratamiento apropiado, y a nivel del intestino pensar siempre cómo se va a restaurar la función gastrointestinal, puesto que muchas veces se requiere hacer resecciones del intestino, anastomosis, y posteriormente el intestino tiene que volver a funcionar y a generar el manejo de los alimentos, la producción de inmunoglobulinas y la absorción apropiada de los alimentos. Por lo tanto, siempre hay que pensar, después de los procesos de tratamiento quirúrgico y manejo antibiótico, cómo va a restaurarse la función gastrointestinal. Lastimosamente, esto no lo tenemos nosotros en cuenta. Las medidas físicas de erradicación de la infección, a mí me parece que es lo más importante. Un antibiótico no va a hacer todo el trabajo si el foco o el inóculo bacteriano no se ha drenado adecuadamente. Tenemos el drenaje quirúrgico y tenemos el drenaje percutáneo. Cada día más, o cada día que pasa, se hace con mayor frecuencia un drenaje percutáneo de los pacientes. Nosotros vemos abscesos hepáticos, que hace aproximadamente 10 años el manejo era quirúrgico, y actualmente los abscesos hepáticos únicos con determinadas dimensiones generalmente son drenados por radiología intervencionista o por cirujanos intervencionistas. Eso es bueno porque es mucho menos invasivo, pero siempre recuerden que el desbridamiento solamente puede ser quirúrgicamente, o sea, retirar tejido muerto solo lo pueden hacer quirúrgicamente. Cuando un paciente es llevado a la parotomía, hay varias opciones que tiene el cirujano. Yo no soy cirujano, no soy experto
en el manejo, pero les puedo esbozar en lo que consiste. El paciente puede ser llevado a cirugía, como les voy a mostrar en unas gráficas, lavar el abdomen y dejar el abdomen abierto, cubierto con diferentes dispositivos, o puede ser llevado el paciente a cirugía, cerrar el abdomen y contemplar llevarlo de una forma programada en las siguientes 24 o 48 horas a un siguiente lavado, o simplemente cerrar el abdomen y, si el paciente presenta deterioro de su estado funcional, signos de respuesta inflamatoria, ser nuevamente llevado a cirugía. Ventajas y desventajas. El llevarlo a una laparotomía y dejar un abdomen abierto, como vamos a ver en la gráfica, se deja generalmente cuando la infección abdominal es muy severa, cuando hay compromiso purulento de los 4 cuadrantes, cuando hay isquemias intestinales y el cirujano anticipa que va a requerir nuevos lavados para sacar todos los detritos y los restos bacterianos. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene? Pues que tiene más comorbilidad, que hay pérdida de proteínas, fluidos, hay más riesgo de fístulas intestinales. Esto es la Bolsa de Bogotá. Se llama Bolsa de Bogotá porque se inventó en una de las clínicas en Bogotá, y a nivel internacional y en los artículos internacionales se llama así, Bolsa de Bogotá. Simplemente es esto, es una bolsa de una solución salina generalmente grande que se corta en salas de cirugía, se corta en salas de cirugía para dejarla en el tamaño preciso y se sutura en los bordes de la herida, generalmente a la fascia del paciente, y se deja cubierto. Esa técnica se usa en diferentes países, en algunos sitios, como van a ver, o en algunos cirujanos y en algunos hospitales ya prefieren hacer esto, que es el sistema VAC, un sistema de drenaje o de presión continua negativa cerrada, en el cual se pone una esponja. La esponja posteriormente se cubre con un plástico delgado estéril, que es un cierre hermético con la pared, y se cubre con una bolsa más grande. Y como ven acá, esto es una succión continua de presión negativa, que lo que muestra es que extrae lentamente los detritos del abdomen, pero evita que el paciente se lleve a lavados quirúrgicos continuos. En el anterior sistema, con la Bolsa de Bogotá, no podíamos poner eso. Entonces requería que se lleve al lavado, se quite la bolsa y nuevamente se incida la cavidad. Esto es discutido, no se le pone a todos los pacientes, tiene unos costos adicionales, pero en general ha mostrado beneficio porque disminuye el llevarlo al paciente continuamente a procedimientos quirúrgicos. La otra es llevarlo, como ya les dije, a una relaparotomía a demanda. Generalmente eso ocurre cuando el abdomen se cierra, el paciente presenta signos de deterioro clínico, tanto clínico como paraclínico, de infección, fiebre, leucocitos en ascenso, trastornos renales. Entonces el cirujano lo lleva nuevamente, lo lava y vuelve y lo cierra, o simplemente la deja planeada, cada 48 horas, cada 72 horas se lleva. Ninguna de estas técnicas ha mostrado beneficio, lo cual quiere decir que el cirujano tratante determina qué es lo mejor para el paciente. En lo que yo veo y en la práctica que he tenido aquí en la ciudad, la mayoría de los pacientes quedan con abdomen abierto y son llevados a lavados hasta que el proceso infeccioso mejore. Algunos cirujanos prefieren cerrar los pacientes y llevarlos a una laparotomía a demanda. Esto es una fotografía de la institución. Es un paciente, como ustedes se dan cuenta, con un colon isquémico por una isquemia intestinal. El proceso inicial fue un problema aterosclerótico a nivel de las arterias que sufren el intestino grueso, pero eso rápidamente favorece traslocación bacteriana y un proceso infeccioso. Esto es una cavidad abdominal con secreción purulenta, eso es pus. Entonces, en estos casos, pues el cirujano lava, drena lo que puede y generalmente deja el abdomen abierto. ¿Qué esperan encontrar en esos pacientes? Lo cierran. Esta es una laparotomía, lo cierran, lo lavan, dejan suturado y posteriormente, si el paciente se deteriora, pues se lleva nuevamente a cirugía, esperando encontrar esto, una cavidad mucho más limpia, que ya no haya tantas membranas seropurulentas ni haya tanto proceso infeccioso. Después de la parte quirúrgica, que es lo primero, tenemos que hacer el diagnóstico microbiológico, y es fundamental que ustedes, cuando estén en cirugía, que sea como ayudantes, como médicos generales o como cirujanos en algún momento, que tomen cultivos de las secreciones que tienen ahí, porque tenemos que guiar el tratamiento antibiótico y adicionalmente tenemos que tener un seguimiento de las bacterias que estamos teniendo.
Hace 4 años el esquema antibiótico de los pacientes que tenían sepsis abdominal era muy diferente al que tenemos en este momento. Como ustedes van a ver más adelante en las diapositivas de los esquemas antibióticos empíricos, hay algunos en esas guías que ya no son útiles en nuestro sitio de trabajo o en nuestra ciudad, porque los gérmenes ya son resistentes. La E. coli, que es lo que con mayor frecuencia se aísla, en este momento es resistente a algunos de ellos, sobre todo a beta-lactámicos de primera generación. Por lo tanto, es fundamental que el primer lavado del paciente, cuando entra a cirugía, se tome una muestra y se mande al laboratorio para cultivar. No solamente el abdomen, me extiendo a nivel pulmonar, a nivel urinario, secreciones a nivel de pierna, sospecha de infecciones en rodilla. Siempre hay que hacer cultivos porque nos ayudan para crear el antibiótico. Como ven aquí en la diapositiva, la mayoría de las infecciones son polimicrobianas, pero hasta un 25 o 30% no se logra un aislamiento apropiado. Se toma el cultivo, pero el cultivo sale negativo. Ha habido una discusión si las sepsis abdominales adquiridas en comunidad hay que hacerles cultivo o no. La respuesta es sí. Lo que ocurre es que los esquemas empíricos son tan amplios el espectro y tienen una penetración tan alta que generalmente no determinan que no ajuste el antibiótico, pero sí nos sirve para ver el impacto de la resistencia bacteriana en esos pacientes y en esos cultivos. Entonces debe tomarse cultivo al que llega de la comunidad y el que es a nivel nosocomial, que es el paciente que adquiere una infección intraabdominal hospitalizada. Les pongo el ejemplo: un paciente que se hospitaliza por una neumonía, lleva 5 días hospitalizado y al día 6º hace un dolor abdominal. Se empieza a estudiar el dolor abdominal y al segundo día se encuentra que el paciente hizo un divertículo perforado. Ese es un cuadro de una sepsis abdominal nosocomial, porque el paciente ya lleva más de 72 horas hospitalizado, se encuentra ya colonizado por bacterias institucionales y generalmente tiene un proceso y ya tenía un esquema antibiótico para el proceso infeccioso. Por lo tanto, seleccionamos la flora y ese paciente con ese problema abdominal adquirido en el hospital ya no va a tener el mismo enfoque antibiótico que si lo hubiera adquirido en la comunidad. Esas son las peritonitis nosocomiales que no son tan frecuentes. Anaerobios. Ese siempre, digamos que la diapositiva la puse porque hay una tendencia, es una tendencia generalizada a dar siempre cubrimiento para los anaerobios. Y en realidad uno no tiene que cubrir anaerobios en todo momento. Por eso que los anaerobios están siempre a nivel distal en el colon y la mayoría de los esquemas antibióticos empíricos van a cubrir los anaerobios, que generalmente son bacilos negativos anaerobios. Por lo tanto, no tiene que adicionarle clindamicina ni metronidazol a todos los pacientes con procesos abdominales infecciosos. El crecimiento de un germen anaerobio es difícil. Cuando uno lo manda a cultivar al laboratorio, tiene que informar al laboratorio que tiene sospecha que sea un anaerobio. Y recuerden esto: el bacteroides frágiles, que son de los anaerobios frecuentes, es resistente a clindamicina, a cefamicinas y a quinolonas. Entonces, cuando ustedes dejan un esquema de cefepime más clindamicina, en realidad con la clindamicina no están aportándole nada al manejo del paciente y sí está generando mayor resistencia bacteriana. El estudio SMART es un estudio muy grande, realizado en el 2010, que lo que hizo fue monitorear la resistencia bacteriana en muchos países, y de ese estudio sacaron un resumen y un análisis de cuáles eran los gérmenes que generaban infecciones intraabdominales. El estudio SMART cubrió pulmón, orina, cubrió todos los procesos sépticos, pero pudieron separar las diferentes infecciones por sistema. A nivel abdominal ellos encontraron que la mayoría eran bacilos negativos. Como ustedes se dan cuenta, el 86% es una E. coli, es una Klebsiella o es un Enterobacter. Y esta es la diapositiva del estudio SMART. Ustedes ven que la E. coli, lo que está en gris es lo que habla de adquirir en comunidad y lo que está en negro es nosocomial. A nivel de adquirir en comunidad de E. coli, como se dan cuenta, es prácticamente el 40% de los gérmenes que se aíslan. El estreptococo es un germen frecuente y a nivel nosocomial, miren cómo el enterococo, que antes no era más del 5%, pasa a ser el 20% de los casos.
Esta diapositiva es una diapositiva que yo le digo clásica para las charlas que tienen que ver con sepsis. Es un estudio que hizo el doctor Kumar, salió publicado en Clinical Care Medicine en el 2006. ¿Qué mostró el estudio? Pongan atención a la gráfica. Este eje muestra el porcentaje de pacientes que se pueden salvar, de 100% que se salvan a 0% que se salvan. Y la parte de abajo muestra en horas cuánto tiempo se demora. Empiezan desde las media hora, las 0,5, hasta 36 horas. ¿Qué muestra la tabla? Que un paciente al cual yo le empiezo antibiótico de una forma temprana, en la primera media hora o hasta en la primera hora, la posibilidad de salvarse llega a un 80%. Pero al paciente que yo me demoro en tomar cultivos, en reanimarlo, y le empiezo un cubrimiento antibiótico, y ese cubrimiento le empiezo a las 6 horas, como ustedes ven acá, la mortalidad de ese paciente es del 40%, la posibilidad de salvarse del paciente es del 40%. Este estudio mostró que iniciar tempranamente antibióticos en procesos sépticos y puntualmente en choque séptico disminuye la mortalidad de una forma importante. Y las tablas grises o las barras grises muestran que a las 36 horas, si yo tengo una dosis acumulada de antibiótico suficientemente alta porque lo empecé de una forma temprana, la sobrevida va a ser mucho más alta. Ocurre con frecuencia en pacientes que tenemos en los servicios de urgencias que llegan por un proceso infeccioso y séptico claramente definido. Y nosotros esperamos laboratorios, exámenes de sangre, estudios adicionales que no van a definir el manejo, pero mientras esperamos pasan las horas y cuando nos dimos cuenta pasaron de turno y pasaron 12 horas. Y ese paciente con 12 horas de espera mide la posibilidad de sobrevivir 20%. Tratamiento antibiótico. ¿Para qué le damos tratamiento antibiótico? Lo primero que hicimos fue empezar antibiótico, llevarlo al lavado, limpiar el sitio infeccioso, desbridar los tejidos, lavar al paciente, y antes de hacer eso habíamos empezado un tratamiento antibiótico. ¿Cuál es la función? Pues evitar que localmente aumente, evitar que se disemine de una forma sistémica, que hayan siembras a nivel de hígado, de vaso o hasta a nivel de válvulas cardíacas o ahora bacteriemia, evitar esas complicaciones tardías. Y ahí, obviamente, como lo vamos a ver más adelante, disminuir la resistencia bacteriana. La infección abdominal, a diferencia de algunas infecciones, se cataloga si es severa o si no es severa. La sepsis abdominal, que está entre leve y moderada, tiene un enfoque antibiótico diferente. Y la sepsis severa, que es la mayoría de nuestros cuadros o de nuestros casos clínicos, es una sepsis que rápidamente progresa a choque séptico. Por lo tanto, el esquema antibiótico que tiene es un esquema antibiótico amplio, alto y requiere un manejo temprano. ¿Podemos atrasarlas, por favor? Esto es qué pacientes con sepsis abdominal nosotros podemos contemplar que son de alto riesgo. Me interesa que se acuerden de 4. O sea, cuando tengan un paciente con una patología séptica, en el abdomen, sea una apéndice perforada, una vesícula perforada, un colon isquémico, piensen, si el paciente llega en shock, si es mayor de 70 años, si tiene una inmunosupresión, ya sea por una patología hematológica o por un medicamento inmunosupresor, o si llega el paciente, se lleva a cirugía y se encuentra una peritonitis de 4 cuadrantes o una peritonitis global, esos son pacientes de una severidad alta. Y eso es la mayoría de estos pacientes. El otro predictor es el tiempo, que no aparece acá. Cuando el paciente lleva más de 24 horas con un proceso séptico abdominal y no ha recibido el manejo global adecuado, es un paciente que se vuelve de alto riesgo. Estos son los antibióticos. Antes pensábamos que los antibióticos eran los superpoderosos. Ustedes se dan cuenta que no, que hasta en las tiras cómicas todos tienen una vulnerabilidad. ¿Qué ha pasado con los antibióticos? Los antibióticos, tenemos gérmenes multiresistentes, tenemos tiempos inapropiados de manejo y tenemos dosis inapropiadas de manejo. Y aquí están los enemigos de los antibióticos. Eso le pasa. Tenemos acá los primeros enemigos, que son empezar tardíamente el antibiótico, empezar con dosis inapropiada de antibiótico,
escoger inapropiadamente el antibiótico. Y finalmente, la resistencia bacteriana. En este momento, a nivel mundial y puntualmente local, la resistencia para antibióticos de amplio espectro es muy alta. Hemos llegado al punto de tener hasta 46% de gérmenes productores de beta-lactamasa para E. coli. Lo normal, por lo que uno veía en la literatura, era 10%. Hablaba que un hospital tenía riesgo o era un hospital con una infección muy alta cuando tenía 20%. Pero en algunos aislamientos locales hemos encontrado hasta el 46% de E. coli productores de beta-lactamasa. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros a esos pacientes con E. coli productora de beta-lactamasas le ponemos ceftriaxona o le ponemos efepime, indefectiblemente no va a funcionar. Por eso yo siempre les digo cuando estoy en urgencias, en este momento en la ciudad, una infección urinaria no la podemos empezar con ceftriaxona ni con ampicilina sulfatán, porque hay un 50% de posibilidades que usted fracase con el esquema antibiótico. Así de grave es. Usted condena a un paciente a una alta posibilidad de fracasar en el tratamiento cuando escoge mal el antibiótico. Y el otro punto que quiero aprovechar para decirles a ustedes es que no solamente escoger el antibiótico apropiadamente, sino ponerlo en la dosis apropiada. En este momento tenemos que utilizar antibióticos a dosis altas. En las primeras 72 horas de un paciente con infección severa no es apropiado empezar con ajustes a la función renal. Ocurre muchas veces, si les pongo por ejemplo ampicilina sulfatán. Si usted va a usar una SIM o ampicilina, no puede empezar con una ampolla cada 12 horas porque el paciente tiene falla renal crónica. Probablemente esa dosis es insuficiente para un paciente con un proceso séptico o con un choque séptico. Utilice la dosis más alta, 3 gramos cada 6 horas, y después de 48 o 72 horas disminuya si lo desea o ajuste la dosis. Pero cuando ustedes ponen un antibiótico a una dosis muy baja, no es suficiente para erradicar la bacteria. Acuérdense que en la sepsis el espacio intersticial aumenta, el volumen que tiene el paciente por el agua que se ha extravasado de los capilares al intersticio es mayor. Por lo tanto, el antibiótico tiene que salir del capilar venoso, pasar por el intersticio y llegar hasta la bacteria, que es donde está ahí, cuando son bacterias extracelulares. Pero si usted tiene aumentado el intersticio porque tiene agua, porque tiene secreción purulenta, el antibiótico no llega. Y si usted le pone una dosis más baja de antibiótico de la que debe tener, tampoco funciona. Entonces, la recomendación es antibióticos apropiados, dosis apropiadas y empezar de una forma temprana. Esta es la tabla de los esquemas antibióticos, en los cuales ellos separan, como les dije, los de leve a moderado riesgo y ponen los de alto riesgo de infección, los de alto riesgo. ¿Cuáles son los de alto riesgo? Personas de edad avanzada, que llevan más de 24 horas del proceso infeccioso abdominal, que estén inmunosuprimidos, que hayan llegado en choque. Esos son los pacientes que tenemos que ver nosotros acá. Esto es lo que me interesa que se lleven para la casa. Pacientes con sepsis abdominal, que la mayoría de los pacientes en nuestro medio son de alto riesgo. El esquema inicial es imipenem, meropenem o piperacillina tazobactam. Estas son guías de hace más de 4 años. Y miren que los esquemas no han cambiado. Y de 4 años acá, los gerbes se han vuelto más resistentes. Por lo tanto, estos esquemas son apropiados y finalmente la verdad es que no tenemos un esquema más alto. Entonces, esto es lo que me interesa que ustedes se lleven para la casa. Sepsis de origen abdominal. En pacientes de alto riesgo tenemos que empezar con antibióticos de amplio espectro de entrada. Posteriormente, con los cultivos que se toman en cirugía o en el drenaje percutáneo, podemos descargar el tratamiento. Pero inicialmente tenemos que entrar con antibiótico duro y con antibiótico que cubra adecuadamente. Esto es para pacientes infectados, pero a nivel hospitalario. La recomendación es que vayamos por los cultivos y según el tipo de bacteria, ya sea un Staphylococcus resistente, una Pseudomonas, una Acinetobacter, pongamos el antibiótico apropiado. Pero generalmente los pacientes nosocomiales requieren un carbapenémico asociado generalmente a un glucopéptido que es vancomicina o nimesulida. No todos los pacientes con un proceso inflamatorio o infeccioso leve abdominal requieren tratamientos prolongados.
y ya vamos a hablar de los tiempos. Si el paciente llega con una injuria de colon generalmente penetrante y se corrige en menos de 72 horas, no necesita 7 días de antibiótico ni 10, requiere simplemente una dosis de profilaxis, que generalmente son 3 dosis, y no es necesario más tiempo. Si el paciente tiene una peritonitis que no es comprobada, que no es severa, no tiene gangrena, no hay perforación, no hay absceso, simplemente es el esquema antibiótico profiláctico, o una colecistitis aguda sin tener signos de piocolecisto. Esos pacientes requieren solamente 3 dosis de antibióticos y no más, porque el manejo principalmente es mecánico del foco. Estos son los antibióticos nuevos, entre comillas, porque ya lleva más de 10 años en nuestro medio. Tireciclina, ertapenem y moxifloxacin. ¿Qué les puedo decir por la experiencia de cada uno de ellos? Ertapenem es un muy buen antibiótico, no cubre pseudomonas, pero no lo utilicen cuando haya un proceso de sepsis severa o de choque séptico. La potencia del antibiótico y las beta-lactamasas que cubre no son adecuadas para pacientes con choque séptico. Si tiene un paciente con hipotensión arterial, con leucocitosis severa, con inestabilidad hemodinámica, el ertapenem no es el antibiótico de elección. Tireciclina. La tireciclina es una tetraciclina endovenosa. Inicialmente salió con muchas expectativas en el mercado, pero lastimosamente ha ido disminuyendo su indicación y se ha ido volviendo puntualmente para sepsis abdominal leve a moderada e infección de tejidos blandos, pero generalmente en combinación, por lo tanto no es un medicamento adecuado en nuestro medio. Y moxifloxacino es un antibiótico que lo cuidamos y lo reservamos especialmente para casos de tuberculosis resistente, y que a nivel abdominal yo no he tenido experiencia, nunca lo he usado y en realidad no he escuchado que ninguna persona lo utilice. Lo cito porque está en la literatura y cuando ustedes lo revisen en algún momento pues podrán confundirse o leer sobre él. Duración del tratamiento antibiótico. La duración del tratamiento antibiótico es clara, pero en nuestro medio y a nivel nacional, pensaría yo, y a nivel mundial, nunca se llega ni se cubre el tiempo que yo recomiendo por diferentes factores, pero en teoría deberíamos tratar durante 5 o 7 días un proceso infeccioso y no más tiempo. A nivel de abdomen, se llevó el paciente, se operó, se lavó, se cerró la cavidad abdominal, ha evolucionado bien, se da el antibiótico por 7 días y se suspende. Ciclos de antibiótico más largos versus 10 o 14 días no han mostrado que haya menores tasas de recaída ni mayor sobrevida. Lo que ocurre, y eso es algo frecuente, es que el paciente se lleva a lavados quirúrgicos y permanece en lavados quirúrgicos por más de 7 o 10 días. Entonces ahí viene la duda que tenemos todos. ¿Lo sigo cubriendo con antibióticos? Mi postura personal es sí. Mientras la cavidad esté expuesta y haya secreción purulenta en la cavidad, uno continúa con el esquema antibiótico. ¿Cuándo paro? A nivel personal, cuando el paciente dejó de lavarse, se cerró la cavidad, o la cavidad ya el cirujano le dice que está limpia, se para y de ahí en adelante le encuentro 5 a 7 días y suspende el antibiótico. Pero lo importante es que tengan un tiempo definido de cuánto tiempo le van a dar, porque no es adecuado, como veo con alguna frecuencia, que desde 21 días de tratamiento 28 días. En realidad no están mejorando la sobrevida del paciente y se están generando un gran impacto en la resistencia bacteriana. Tratamos el enterococo. El enterococo es un germen que principalmente está a nivel del colon. La pregunta viene porque no todo cubrimiento de sepsis abdominal debe asociarse con vancomicina. En algún momento hubo la tendencia que se adicionaba piperacilina a los pacientes con infección abdominal adquirida incomodidad y le ponían vancomicina. Eso no es apropiado, puesto que el enterococo no es un germen adquirido en comunidad, generalmente es nosocomial, se puede adquirir con múltiples lavados quirúrgicos y se requiere generalmente que haya un aislamiento bacteriano para que se pueda adicionar el cubrimiento para pocos grados positivos. Hay que tener en cuenta pacientes inmunosuprimidos o que tengan válvulas protésicas o que han recibido previamente antibióticos que se seleccionen de esta forma. Cándida tampoco se debe cubrir empíricamente. Cuando el paciente llega con una sepsis abdominal, se debe dar tratamiento principalmente para vacilos granulativos aerobios. La cándida solamente la cubrimos en algunas peritonitis terciarias o cuando tenemos un aislamiento inicial de cándida, como el caso que les conté al principio. Conclusiones. Las infecciones intraabdominales tienen una mortalidad elevada
Debemos buscar cuál fue el origen, si es un apéndice, si es una vesícula, si es colon, si es isquemia, si es un divertículo perforado, si es asociado a terapia dialítica, si es una bacteremia espontánea en un paciente con falla hepática. Se debe tomar siempre control de la fuente, se debe realizar siempre un cultivo del área y lo ideal es que sea en el drenaje inicial del paciente para poder guiar el tratamiento antibiótico y tener un background de epidemiología de las bacterias. La mayoría de las infecciones intraabdominales que vamos a tener son adquiridas en comunidad y necesitamos un tratamiento antibiótico temprano, adecuado y con una dosis elevada o con una dosis máxima del paciente. Obviamente nosotros no utilizamos medicamentos nefrotóxicos en pacientes con falla renal o pacientes con riesgo de falla renal. En general los betalactámicos no tienen un problema de funcionamiento renal, entonces no es una preocupación de ustedes a un paciente con una leve función renal elevada empezarle una dosis alta de imipenem o de meropenem o de doripenem. La recomendación mía es póngale dosis altas al principio. Y el cubrimiento de monoterapia, que son carbapenémicos y plazo, debe ser el esquema inicial en los procesos infecciosos adquiridos en comunidad graves, que es la mayoría de los procesos que tenemos en urgencias. Nosotros, como médicos, algunas veces podemos curar. En la mayoría de las veces debemos quitar el dolor, pero siempre debemos acompañar. Y esa es la única forma y el único modo que, acompañando a los pacientes, seamos en realidad los superhéroes para los pacientes y para las familias. El ser buen médico no implica conocer mucho ni saber mucho, implica principalmente acompañar al paciente y acompañar a la familia de una forma desinhibida y completa. Y eso va a hacer que en algún momento nos sigan viendo como lo que somos, unas personas entregadas a nuestro trabajo, a nuestros pacientes y a la vida que nos